La palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida al anciano que preside nuestra iglesia Verbo Amatitlán, Ángel Contreras. No te pierdas esta gran bendición que Dios tiene preparada para ti. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. Es un gusto poder estar nuevamente en este lugar, este privilegio que el Señor nos da para poder compartir la palabra, y por supuesto que es una gran responsabilidad. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces el tema del día de hoy, y voy a esperar ahí que conecten ahí las pantallas para que usted pueda ver allí si usted quiere llevar sus anotaciones. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces el tema de hoy es experiencia sobrenatural, y es uno de los valores que nosotros tenemos como Ministerios Verbo, y le he puesto ese es el título, y le he puesto, este es el tema: viviendo la experiencia sobrenatural cada día. En Juan capítulo 20, verso 29 al 31 dice: entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Y ahí está el detalle, que muchas veces nosotros queremos, como aquel viejo dicho que dice, ver para creer, ¿verdad? Pero dice: benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Qué viene a su mente? Le pregunto, ¿qué viene a su mente? Y me gustaría escuchar algunos. Cuando escucha la palabra sobrenatural, ¿qué es lo que viene a su mente? Cuando escucha la palabra sobrenatural, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Sí? Algo que el hombre no puede hacer. Muy bien. ¿Quién más? Sobrenatural. ¿Qué es lo primero que le viene a su mente? ¿Perdón? Un milagro. Muy bien. Sanidades. Muy bien. ¿Qué más? Algo increíble, o sea, que es difícil de creer, ¿verdad? Como hay un programa que se llama Difícil de creer. Ahorita me recordé. Pero todo eso que ustedes dijeron, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quiera decir? ¿Sí? Algo fuera de lo normal. Bueno, ahora la pregunta es: ¿cuántos desean tener una experiencia sobrenatural? ¿Cuántos desean tener una experiencia sobrenatural? ¿Usted desea tener una experiencia sobrenatural? Bueno, cuando viene a nuestra mente la palabra sobrenatural, casi siempre pensamos en algo portentoso, público y visible para muchos. Lo relacionamos con un milagro maravilloso, como algunos de ustedes lo dijeron, una intervención angélica, una palabra de ciencia o una palabra profética. De hecho, he escuchado a algunos que andan diciendo por ahí: véngase aquí, que aquí sí hay profecía. Mucho cuidado con eso. Sobrenatural es un término que procede del vocablo latino supernaturalis, y se trata de un adjetivo que califica a aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. Dice sobre, o sea, por encima de lo natural, sobrenatural, o sea, arriba de lo que es natural. Es decir, algo extraordinario, algo único, algo visible, algo glorioso, ¿verdad? Esa experiencia sobrenatural nosotros la podemos tener cada día.
¿verdad? Sin embargo, podemos tener la idea de que nunca hemos experimentado algo parecido a lo sobrenatural porque tal vez no hemos visto cosas semejantes a las que Jesús hacía cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Usted podría decir, yo nunca he visto algo sobrenatural, yo nunca he visto un milagro, yo nunca he visto a un ciego recobrar la vista, yo nunca he visto a una persona sin piernas que le salgan las piernas, ¿verdad? Posiblemente usted diga, yo nunca he tenido una experiencia sobrenatural. Sin embargo, es posible que usted tenga una experiencia sobrenatural cada día de su vida. Y es mucho más que ese momento glorioso que nosotros a veces pretendemos tener. En la Biblia hay diferentes experiencias sobrenaturales que están registradas en la palabra, donde la intervención divina es evidente. Y una de ellas son los milagros. La Biblia registra varios milagros realizados por Dios a través de Jesucristo. Creo que usted ha visto, si lo ha visto en las películas o lo ha leído en la palabra, usted ve el poder sobrenatural que Jesús podía realizar. Y aunque la palabra sobrenatural no está escrita en la Biblia, define un hecho que, como ya dijimos al inicio, va por sobre aquello que es natural. Y vemos un ejemplo en Lucas capítulo 8, verso 43-48, y no necesito que lo lea. Está este hecho de este milagro registrado en la palabra de esta mujer que tenía flujo de sangre. ¿Recuerdan ustedes la historia? Era una mujer que ya había pasado con esta enfermedad por muchos años, y en ese proceso dice que había gastado en médicos todo lo que tenía. Es decir, fue con uno, no solucionaba nada, fue con otro y así sucesivamente, hasta que se quedó sin dinero, y su última opción fue buscar a Jesús. Y esa fe que ella tenía de que podía ser sanada con tan solo tocar el borde de su manto, y dice la Biblia que había mucha gente, la multitud estaba alrededor de Jesús. Usted se puede imaginar cuando uno va al Senma, si usted iba al Senma, o usted va al mercado en esos días donde hay demasiada gente, o cuando uno sale del bus, del metro, o va entrando, y usted diga, alguien me tocó. No sé si hay un feedback por ahí, no sé si me pueden ayudar. Alguien me tocó. Y la pregunta parecía ilógica, y los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado si todo el montón de gente te está tocando? Pero él había sentido que había salido poder de él, y era esa fe de esa mujer. Entonces este es un hecho de la Biblia, de esta mujer. Y yo pregunto, ¿alguien ha tenido una experiencia de un milagro evidente y comprobado? ¿Alguien ha tenido un milagro en su vida de esa manera? Que levante la mano. Un milagro evidente, no así como que, ay, tenía un dolor y se me quitó. O sea, está bien, pues puede ser el poder de Dios, no estoy diciendo que no, pero a lo que me refiero es algo comprobado. Algo que el médico mismo le diga, como le dijo a Dani, usted es un milagro, ¿verdad? Usted es un milagro. El hecho de que usted esté como esté es un milagro. O sea, el mismo médico está reconociendo que es un milagro. O algunos, cuando usted lleva exámenes y resulta que en el examen sale una cosa y después el poder de Dios se manifiesta en su vida y después resulta que ya no hay nada. Ese es un milagro que es evidente y que está comprobado, ¿verdad? Hay personas, yo a veces había una persona que me decía, yo creo que fui sana, decía, por fe yo sé que fui sana. Bueno, entonces anda al médico. No, es que yo sé que fui sana. Pues por eso, anda al médico para que el médico compruebe que realmente ha sido sana. Y cuando registres ese hecho, ¿verdad? Y el médico diga, sí, usted de forma sobrenatural ha sido sana. No cabe duda que esto fue el poder de Dios.
Yo recuerdo hace muchos años, y creo yo que sería el único milagro de este tipo que yo he recibido de forma personal. Cuando era joven, hace ya varios años, estaba soltero. Recuerdo que empecé con una molestia, y tal vez algunos hermanos se recordarán porque en ese entonces yo ya estaba en Verbo, y recuerdo que me llevaron de emergencia al hospital y me hicieron exámenes y resultó que tenía cálculos renales. O sea, me hicieron un examen de orina y resultó que tenía cálculos renales. Entonces recuerdo que los hermanos entraron a orar. No era permitido que entraran, pero entraron un montón a orar por mí ahí a la sala. Rubén y Alma se recordarán de eso porque yo creo que era la primera iglesia en el hogar que había en ese entonces, imagínense. Y entraron a orar y de repente, pues miren, no pueden estar aquí, y sacaron a todos. Después de la oración yo me empecé a sentir bien porque era un dolor insoportable. Después de eso yo me empecé a sentir bien. Entonces me mandaron a hacer ¿cómo le llaman eso? Ultrasonido. Y en el ultrasonido ya no había nada. De hecho, el que hizo el ultrasonido dijo: mire, dijo, por favor no le vayan a decir al doctor, porque si no es por el doctor me va a regañar porque va a pensar que nosotros no hacemos bien nuestro trabajo. Él estaba preocupado porque pensaba que habían hecho mal el ultrasonido, pero yo ya no tenía nada. Y estando en el hospital empecé a tener un problema de mi vista en uno de mis ojos. Ahorita le digo con cuál, con este. No, con este, vamos a ver, con este ojo. ¿Por qué sé yo cuando veo así que es este ojo? Porque resulta que estando en el hospital me detectaron una bacteria que no era fácil de detectar. De hecho, los médicos se aglomeraron. El médico principal mandó a llamar a los otros médicos y les dijo: quiero que vean lo que él tiene en su ojo, porque es posible que en toda su carrera médica nunca lo vuelvan a ver. O sea, era algo extraño, ¿verdad? Que no era común. Pero también Dios me sanó de forma milagrosa, porque resulta que ahora miro mejor con este ojo que con este. Y por eso yo sé cuando veo así, y sé cuál es el ojo con el que veo bien, porque sé que desde que oraron por mí, este ojo de forma milagrosa empezó a cambiar y prácticamente a mejorar de una forma sobrenatural. Y entonces yo puedo estar seguro que es este ojo con el que veo mejor ahora, ¿verdad? Entonces, son hechos milagrosos que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿a quiénes de ustedes Dios ha hecho un milagro evidente en su vida, que ha sido comprobado? Allá veo una mano levantada, allá veo dos manos levantadas, otra mano levantada. Bueno, gloria a Dios, dele un aplauso al Señor, mire qué bueno es Dios. Entonces usted ha tenido una experiencia sobrenatural porque ha recibido un milagro. Pero usted podría decir: sí, pero es que yo no he recibido eso, entonces yo no sé qué es la experiencia sobrenatural. Bueno, veamos la segunda. Las revelaciones divinas. La Biblia también describe cómo Dios se revela a las personas a través de visiones y sueños. En Daniel capítulo 2 verso 1 al 49 hay una historia, y esta es la historia. Y es Daniel interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Esta intervención divina, ¿verdad?, de lo que Daniel había soñado, fue algo sobrenatural que hizo que Nabucodonosor reconociera que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Esto fue un hecho sobrenatural, ¿verdad? Recibiendo algo de parte de Dios, una interpretación también podría ser. Y la pregunta entonces en este caso es: ¿alguien ha tenido alguna visión o un sueño de Dios que haya sido trascendental? Pregunto. Una visión o un sueño. Visión es que de repente usted está despierto y de repente ve algo, ¿verdad?, que Dios le está mostrando, pero eso tiene que tener un propósito, ¿no? Sí, en este caso era pues obrar
en la vida del rey Nabucodonosor para que él reconociera al Dios verdadero. La pregunta es, ¿alguien de ustedes ha tenido algo similar a esto? ¿Un sueño o una visión de parte de Dios? No estoy diciendo que usted se levanta y dice, ay, tuve un sueño, ¿verdad? Y me vi en no sé dónde y soñé esto y soñé el otro. Pues podrían ser sueños simplemente naturales, ¿verdad? Cosas que realmente no confirman nada. Sin embargo, yo he escuchado de personas, tal vez a algunos ya se les ha olvidado, pero he escuchado de personas de la iglesia y fuera de la iglesia, pero que son cristianas, que dicen, yo soñé algo y resulta que después se vuelve realidad. O sea, hay algo que el Señor ya estaba anticipando y que te estaba diciendo que iba a suceder con un propósito. El problema es que a veces recibimos los sueños, pero no sabemos cuál es el propósito de ese sueño. No lo entendemos. O sea, nos hace falta más relación con Dios para entender por qué estamos recibiendo ese sueño o esa visión. Entonces la pregunta es, ¿alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia así? Allá veo una mano levantada. 2, 3, 4, 5, ok, 6 creo yo, 7 personas que han recibido algo sobrenatural a través de esta forma. Bueno, dele la gloria al Señor también. Son otras personas, tal vez no las primeras que recibieron un milagro, no son las mismas que recibieron un sueño o una visión, pero también eso es una experiencia sobrenatural. Vayamos a la tercera, una intervención angélica. La Biblia también menciona varias ocasiones en las que los ángeles, que de hecho la Biblia los describe como espíritus ministradores a favor, ¿verdad?, de sus hijos, aparecen como una experiencia sobrenatural comunicándose con las personas. Y vemos acá 2 ejemplos, y el primero es el ángel Gabriel que se presenta a María, ¿verdad? Esa fue una experiencia sobrenatural, ¿verdad?, donde le anuncia a María que ella pues tendrá un hijo que no ha sido concebido por hombre. Usted conoce la historia. Y también vemos el otro ejemplo, a ver si alguien se recuerda de este ejemplo. ¿Quién es el que está allí? No, casi. Leamos Hechos capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Y qué dice allí? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿estaba quién? Casi le pegaste. Con P empezaba, pero no era Pablo. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Creo que confundiste la historia, porque también a Pablo le sucedió algo similar, ¿verdad? Solo que ahí dice que hubo un fuerte temblor y las cárceles se abrieron y ellos, los presos empezaron a salir, y el guardia se quiso suicidar al ver a esa situación, porque sabía que le iba a suceder algo por haber dejado, según él, libre a los presos. Pero esa es otra historia. Pero esta es la historia de Pedro, ¿verdad? Entonces, una intervención angélica, no angélica, sino la intervención de un ángel, alguien que se presenta, ¿verdad? Ustedes están viendo ahorita un ángel, pero natural. La pregunta es, ¿alguno de ustedes ha visto algo parecido a un ángel? Pregunto. Que no es que soñé a un ángel, no, que sea real, que usted vio como diría alguien por ahí, a un espectro, a alguien que algo que no, usted sabe que no es natural, no que la vista le está fallando, no que se le pasó ahí un mosco y por eso es que está viendo nublado, a alguien con reflejo, ¿verdad? No, algo que realmente usted compruebe y pueda decir: sí, yo tuve la experiencia de ver un ángel. Ok, ahí hay una mano, 2 manos,
Ok, son pocos, ¿verdad? Los que han tenido esta experiencia. Yo tuve una experiencia de este tipo, es la única que he tenido en toda mi vida. He tenido sueños, pero esta experiencia es la única que he tenido en toda mi vida. Me habían invitado a predicar a Huehuetenango y nos hospedaron en un hotel muy bonito, pero ellos, esa fue la segunda ocasión en la que fuimos. Yo estaba muy cansado, entonces yo quería ir a dormir a mi habitación. Nos habían dado habitaciones en esa ocasión separadas. La primera vez nos habían dado una sola habitación para todos, pero era la suite presidencial, entonces no había problema que estuviéramos todos allí. La segunda vez nos dieron 2 habitaciones separadas en el mismo hotel. Y yo recuerdo que me fui a acostar porque estaba muy cansado. Le dije a mi esposa, mira, me voy a dormir luego, ¿verdad? Estoy muy cansado de manejar y me toca que levantarme temprano. Tenía que predicar en 2 reuniones. Había estado compartiendo en una reunión de liderazgo ese mismo día, entonces estaba muy cansado. Entonces recuerdo que llegué, me acosté y mi esposa, como no quería despertarme, se acostó en la cama de lado. Entonces recuerdo que yo vi cuando ella se acostó y me volví a dormir, pero cuando vi que se acostó, vi que la luz del baño estaba apagada. De pronto sentí una presencia. No sé si a usted le ha sucedido en alguna ocasión que usted siente cuando como que alguien lo está viendo. ¿No le ha sucedido eso? Hey, siento como que alguien me mira, ¿verdad? Alguien nos mira, diría una serie. Y empecé a sentir esa sensación de que había algo, y entonces abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos, al pie de la cama había, pues yo después entendí que era un ángel. No pude ver su rostro, solo era una como silueta iluminada, pero no tuve miedo. O sea, no me infundió ningún temor, ¿verdad? Porque cualquiera dice un fantasma y sale con las chamarras a la calle, pero no tuve temor. Y entonces recordé que la luz estaba apagada, pero yo la vi encendida en ese momento. Entonces volteé mi mirada, pero fue cuestión de segundos en el que cuando volteé mi mirada, la luz que yo vi de reojo, que vi encendida, cuando la volteé a ver ya estaba apagada, y cuando regresé la mirada ya no estaba. O sea, fue algo rápido y fue real. Yo estaba despierto, estaba consciente, y entonces le conté la experiencia a mi esposa, porque nunca en mi vida había tenido una experiencia similar. Hasta la fecha no sé, pienso que tal vez el propósito pues era cuidarme de alguna manera o darme reposo, yo no sé, no entiendo todavía, pero creo que podemos tener este tipo de experiencias sobrenaturales, y en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Yo puse 2, pero en la Biblia hay muchos ejemplos, mucha evidencia bíblica de que los ángeles pues también están al servicio de nosotros y pueden, de hecho la Biblia describe, ¿verdad? Cuando describe al hombre, ¿verdad? Lo has hecho un poco, ¿verdad? Un poquito que los ángeles, menor. Entonces, los ángeles están también para cuidarnos. De hecho, hay ejemplos en la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Donde están librando batallas. Entonces, también esto es un hecho sobrenatural. Bueno, pero si usted tampoco ha tenido esta experiencia sobrenatural, pues hay otra. Y es una manifestación poderosa. La Biblia registra un hecho realmente poderoso y que fue público, o sea, fue evidente a la vista de muchas personas, y la historia está en Primera de Reyes capítulo 18. Y es la historia, creo que usted conoce la historia, a ver si alguien la reconoce. ¿Cuál es la historia? ¿Perdón? No. Sí, pareciera que es esa, pero no es el mar, es fuego lo que hay ahí. Tal vez ya con esa descripción alguien sabe qué es lo que está pasando allí.
¿No? ¿Nadie? No, tampoco es ese hecho evidente, ¿no? Bueno, les voy. ¿Perdón? ¿Perdón? Ajá. Exactamente. ¿De quién estamos hablando allí? De Elías, correcto. Muy bien, así es. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38. Dice que estaban los profetas o los sacerdotes de Baal que habían hecho su altar, ¿verdad? Porque estaba en juego quién era el verdadero Dios. Y entonces Elías, de alguna manera sarcástica, ¿verdad? Pues hace esto, ¿verdad? Para evidenciar quién era el verdadero Dios. Y en 1 Reyes capítulo 18 verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová, porque los sacerdotes clamaban a Baal, pero no sucedió, como los peces, nada, no pasó nada. Sin embargo, cuando Elías clamó al Dios verdadero, dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el altar, el holocausto. Consumió no solo eso, sino que también la leña, consumió las piedras. Se puede imaginar usted qué extremo de poder, ¿verdad? Del fuego tan extremo. Y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja, la evaporó. Esto fue un hecho extraordinario a la vista de un grupo grande de personas. Fue algo evidente. Ahora la pregunta es: ¿alguien en este tiempo ha visto algún hecho así? Creo que ninguno de nosotros hemos visto algo tan extraordinario como eso. Entonces, cuando vemos este tipo de milagros, este tipo de experiencias sobrenaturales, muchas veces decimos: ¿cuándo yo podré tener una experiencia sobrenatural? Bueno, existe una experiencia sobrenatural donde la intervención divina también se ha hecho evidente, y es esta última que voy a mencionar, y es el silbo apacible. ¿Qué es eso?, dirá usted. Tal vez no lo. ¿Quiénes de ustedes habían escuchado esto? El silbo apacible. ¿Quiénes de ustedes lo habían escuchado? Muy pocos. Bueno, el silbo apacible. Este relato bíblico, vemos que la experiencia sobrenatural no fue como las anteriores que hemos visto, donde todos en alguna manera presenciaron ese hecho milagroso. Esta vez fue algo personal, pero es un hecho sobrenatural, en un susurro de una brisa, en un silbo apacible. Bueno, no quiero que lea, por favor, sino que me preste atención. En Primera de Reyes, capítulo 19, narra esta historia. Usted la puede leer después en su casa. Y en el versículo 1 y 2 dice que Jezabel trataba de matar a Elías, del que acabamos de hablar, de Elías, que era el profeta. Del verso 3 al 8 dice que Elías huye al desierto y un ángel, ahí está, el otro hecho sobrenatural, un ángel le da de comer. Pero en el verso, y del verso 9 al verso 10 dice que él se queda en una cueva porque está preocupado porque lo quieren matar. Él está preocupado, ¿verdad? ¿Y quién no? Si sabría usted que alguien lo quiere matar, creo que todos nos quedaríamos algo preocupados, ¿no? Sin embargo, en los versos del 11 al 13 dice algo extraordinario. Y dice: entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y dice que en ese momento Dios pasó por allí. Y de inmediato dice que sopló un viento fuerte que estremeció la montaña.
¿Se puede imaginar usted ese viento haya sido algo tan fuerte que haya estremecido a la montaña? Y dice que las piedras se hicieron pedazos por ese viento. Entonces, cuando nosotros oímos eso, uno diría: wow, la presencia de Dios manifestada en ese momento. Pero no fue así. No fue así. La Biblia dice: pero Dios no estaba en el viento. No estaba en el viento. Y dice: después vino un terremoto. Entonces uno diría: hoy sí, la presencia de Dios está temblando la tierra. Pero no es así. Dice: pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Tampoco estaba en el terremoto. Y dice: después del terremoto hubo un fuego. Y entonces uno diría: este sí definitivamente es la presencia de Dios. Tal vez nos recordamos el hecho de la zarza ardiendo y diríamos: este es el fuego del poder sobrenatural de Dios manifestado. Sin embargo, la Biblia dice: pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y es que como cristianos muchas veces queremos ver cosas demasiado extraordinarias para poder creer, y por eso leímos al inicio que aquellos que sin ver creyeron. De hecho, cuando habla de la fe, porque alguien podría decir: de plano yo tengo tan poca fe que por eso no puedo ver cosas sobrenaturales. Pero si hablamos de la fe, que no tengo el tiempo para hablar ahorita de eso, pero si hablamos de la fe, cuando en el Nuevo Testamento se describe la fe, dice que aquellos que tenían fe, que fueron maltratados, que fueron aserrados, o sea, que murieron de diferentes maneras y que no vieron, ¿verdad?, lo que querían ver, pero por fe, ellos tenían fe, por la fe de ellos. Entonces significa que no necesariamente cuando yo digo tengo fe puede suceder algo extraordinario, sino entonces podríamos decir que cada vez que yo tengo fe y creo que una persona va a vivir por una enfermedad grave que tiene, entonces esa persona tiene que vivir. Pero no necesariamente es así, porque la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre no está aquí. Y hay dos hechos allí que se mencionan de manera teológica acerca de la vida eterna y del, ¿cómo se llama eso? Y de la inmortalidad. Porque al final todos, cristianos o no cristianos, tendremos vida eterna, ¿sabía usted? Solo que unos en el cielo y otros en el infierno. Sin embargo, la inmortalidad será para aquellos, ¿verdad? Porque no habla solo de un lugar, sino también es cualitativo, o sea, la calidad de vida que la persona va a tener al llegar a la presencia de Dios y tener esa vida eterna, ¿verdad? Pero inmortal, viviendo en el Señor. Una vida totalmente diferente. Entonces, a veces queremos eso, ¿verdad? Por eso decía yo al inicio que tengamos mucho cuidado, porque hay personas que se van solo porque es que allá sí hay profecía, es que allá sí hay esto, pero la experiencia sobrenatural la puedes tener tú todos los días. Y entonces dice el texto que Dios no estaba ni en el soplo fuerte, tampoco estaba en el terremoto, ese soplo que quebró las piedras, tampoco estaba en el terremoto, tampoco estaba en el fuego. Y dice en el verso 12, después del fuego, dice, un silbo apacible y delicado. La traducción del lenguaje actual lo define como: se oyó el ruido delicado del silencio. A veces cuando hay silencio pensamos que no está sucediendo absolutamente nada,
Y puede ser que en el silencio Dios está obrando algo extraordinario en tu vida. Y dice el verso 13, cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó la voz que le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? La experiencia sobrenatural no fue como las anteriores, ¿verdad? No fue con un poderoso viento, no fue porque el Señor no estaba allí, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en la profecía. No, bien, ahí sí estaba. Pero a veces esperamos ese tipo de eventos sobrenaturales que hemos creído que son sobrenaturales y son las únicas experiencias sobrenaturales que podemos tener en nuestra vida. Estaba entonces en esa relación personal, en ese susurro de una brisa, en ese silbo apacible. Y ahí Elías pudo sentirlo. Ahí pudo sentir Elías que Dios estaba allí. Y esa es precisamente la clave para tener una experiencia sobrenatural. Es saber y reconocer la presencia de Dios. A veces decimos, aquí no está la presencia de Dios porque no hay milagros. Pero, ¿cuál es tu experiencia sobrenatural? Es esa presencia de Dios en tu intimidad, en tu relación. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el poder sobrenatural también se manifiesta en ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, porque no puede ser natural, tiene que ser sobrenatural. Es sobrenatural en esa conversión de los pecadores. Eso es algo sobrenatural. No puede ser natural. Ser una nueva criatura es un acto sobrenatural. Ese es un acto sobrenatural. Que tu pasado haya sido borrado, como dice la Escritura, que todas las cosas son hechas nuevas, que tu pasado haya sido borrado, ese es un hecho sobrenatural. Estamos viviendo en lo sobrenatural, pero perdemos de vista esto porque solo queremos ver aquellas cosas que sí son la manifestación del poder de Dios, pero solo queremos ver ese tipo de presencia de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido la presencia de Dios cuando está solo. A mí me ha pasado, a veces voy manejando en el carro, voy a un lugar y voy escuchando una alabanza y en ese momento siento la presencia de Dios que me embarga, que me dan ganas de cerrar los ojos, pero yo sé que no lo puedo hacer porque si no me voy a matar, ¿verdad? Y no quiero llegar tan a la presencia del Señor. Entonces voy manejando, pero estoy sintiendo eso extraordinario en mi vida del Espíritu de Dios llenándome. Es una manifestación sobrenatural, es el poder de Dios obrando en mi vida. Eso es, ¿verdad? Es ser nueva criatura, es una vida nueva en Cristo. Ese hecho sobrenatural es la palabra que va transformando nuestras vidas. Ese es un hecho sobrenatural. Aquellas personas que usted decía, pero si este era, ¿qué no era este? Y miren lo que ahora es. Este antes robaba, ahora ya no roba. Este antes era un mentiroso de primera que casi le crecía la nariz, ¿verdad? Por mentiroso, pero ya no miente. Era deshonesto, ya no lo es. Este le iba a gritar a medio mundo, ahora no. Este era pendenciero, era peleonero, era chismoso, pero ya no lo es. Ese es un hecho sobrenatural porque es la transformación de Dios en la vida del hombre. Eso es un hecho sobrenatural. Pero perdemos de vista esas cosas que a veces las minimizamos.
las consideramos como nada. Y a veces resulta que esas cosas son las que realmente están provocando un cambio en la vida de las personas. ¿Sabe para qué eran las sanidades o para qué son las sanidades? Para que Dios sea glorificado. Para eso fueron. El hecho de resucitar a los muertos, que no solo Lázaro fue resucitado, hubieron otras resurrecciones, para que Dios fuera glorificado. Era para que Dios fuera glorificado. Al final, de todos modos, Lázaro se tuvo que morir. Porque no anda uno ahí por ahí diciendo que es Lázaro, el Lázaro que resucitó Jesucristo. Tuvo que morir. Entonces es esa transformación en la vida de las personas, la palabra que te hace meditar, que te hace actuar de una manera diferente, que te hace hacer las cosas de forma diferente sin esperar que los demás estén cambiando, sino que tú cambias porque sabes qué es lo que la palabra de Dios te dice que tienes que hacer. Eso es un hecho sobrenatural. Esa es tu experiencia sobrenatural, que tú puedas verte al espejo y digas, ya no soy el mismo de antes. Eso es un hecho sobrenatural. Alguien que perdona lo que para el mundo podría ser algo imperdonable, eso es un hecho sobrenatural. Dios está haciendo algo sobrenatural. De hecho, yo he dicho que hay situaciones, por ejemplo, yo ponía el caso en una ocasión de una mujer, de un hombre que había asesinado a los hijos de una mujer. Ahora, y la mujer perdona a este hombre. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que esta mujer pueda tan fácil perdonar a este hombre que asesinó a sus hijos? Porque no es algo natural, es algo sobrenatural. Y a veces hemos caído en el error, y no estoy diciendo que Dios no se pueda manifestar de esa manera, claro que lo puede hacer y lo ha hecho. Pero a veces solo estamos esperando esos eventos extraordinarios, ¿verdad? Pero a veces son solo emociones. Aleluya, gloria a Dios, y son solo palabras vacías, pero nada de cambio en nuestra vida. Y a veces el hecho más extraordinario y sobrenatural que Dios está haciendo en el corazón del hombre es cambiando su manera de ser y de pensar. Que antes era y ahora ya no es. Que antes caminaba a su antojo, pero ahora camina en las cosas del Señor. Porque también la palabra dice, en aquel entonces me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos el otro, y yo les diré, hacedores de maldad, no los conozco, porque entonces eso no es lo más importante. Al final puede ser que tú te tengas que morir. Bueno, todos nos vamos a morir, es un camino que no hay retroceso, todos vamos a llegar a ese punto. Pero la situación es que tal vez tú estás diciendo, Señor, no me quiero morir, y quieres que Dios haga una sanidad en tu vida para que tu cuerpo físico, tu cuerpo mortal sea restaurado, pero tal vez Dios lo que quiere es restaurar tu corazón. Es ese verdadero amor manifestado, ¿verdad? Según lo que dice Corintios 13, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, y usted sabe todo lo demás, ¿sí? Y no estoy hablando de obsequios o de gestos, ¿verdad? Por eso decimos que eso de ¿verdad? Eso no es, ¿verdad? Que besito aquí, abracito, que te quiero mucho, que todas esas palabras pueden rebotar. Una persona te puede decir muchas cosas con la boca, ¿verdad? Pero, o puede hacer muchas cosas por ti, pero sin amor. Puede ser que tú tengas a una persona visitándote todos los días cuando estás en el hospital enfermo. Por supuesto, esa va a ser una bendición para ti porque te vas a sentir bien, pero no necesariamente es amor. Por eso dice la palabra que el amor es sufrido. O sea, se sufre por amor. Es benigno, o sea, busca lo bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Y por eso dice en el texto de Corintios, dice, y si diera de comer a los pobres y no tengo amor, o sea, estás dando de comer a los pobres, pero si no tienes amor de nada te sirve. Y pudiera incluso dar mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, nada soy. Porque no es eso. Entonces, cuando tienes amor, es ese poder sobrenatural de Dios obrando en tu vida.
quiero concluir. Usted y yo vivimos en una experiencia sobrenatural permanentemente. Podemos hablar con Dios y podemos experimentar su misericordia y su poder todos los días. Todos los días. No espere grandes eventos. Viva una intimidad personal y sobrenatural con Dios cada día. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y quiero terminar y que adoremos juntos un momentito, ¿sí? Unos minutos más al Señor. Que adoremos al Señor, ¿sí? Así que cierre sus ojos para no distraerse. Tal vez el día de hoy, ¿cuántos están enfermos? Levanten su mano. Levanten su mano los que están enfermos. Ok. Bueno, tal vez hoy es el día en que puedes recibir tu sanidad. Pero digo tal vez porque es Dios el que sabe de qué manera está trabajando en tu vida. Y posiblemente quiera trabajar primero con tu corazón. Quiera trabajar primero con tus pensamientos. Quiera trabajar primero con tus decisiones. Quiera trabajar primero con tus acciones. Sin embargo, también Dios hoy puede obrar un milagro en tu vida. Y hoy puedes recibir esa presencia en ese silbo apacible de Dios en tu vida. Y quiero que cierres tus ojos, no te distraigas, por favor. Si realmente anhelas hoy experimentar algo sobrenatural en tu vida, entonces cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios se manifieste en ti. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste en ti. Deja que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en ti. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y adora al Señor. Adora al Señor. En el silencio. En el silencio.
tu presencia me envuelve. Quiero por siempre estar ante tu majestad. Deja que el Señor te llene. Deja que el poder sobrenatural de Dios obre en tus pensamientos. Que hay una transformación de vida en ti.